La identidad se busca a sí misma, y esa búsqueda marca el rumbo de un sentido que se encuentra en tu propio ser. Allá, donde la tierra mana sus efluvios, genera a los seres que se reconocen en ella. Nuestras vidas son el sueño de ese ser que nos da cobijo. Algunas fuerzas descendentes que atrapan a los seres y les fuerzan a concebir, ser, estar y morir. ¿Cómo liberarse de esa atracción, de ese peso, de esa gravedad que nos hunde la vida, el sueño en pesadilla? Decidir. Fuera resistencias. Acepto mi destino y hundiendo las rodillas salto para volar libre sobre la realidad humana. Piso descalzo en la noche confiado a mi destino. ¿Y ahora de qué hablamos? No sé. Pero no, cosas habladas los dos, ya lo Que ya hemos hablado antes y ahora no. Te veo como en un momento como que nada está claro y es muy Es que pesado. nunca está nada claro. ¿Cuándo pero está? pero cada vez tienes más claro que nada está claro. Hombre, ¿cuánto? Que nos han metido un montón de ideas en la cabeza que hay que ir revisando una a una y decir, pero, ¿y esto? Pues no sé, igual sí, igual no. Y Claro, o sea, yo... venimos hablando de la ignorancia. Ya, pero vamos, o sea, estamos aquí hablando como si estuviéramos sin cámaras, ¿no? Pues sin cámaras te diría que hay un discurso muy interesante, muy importante de desentrañar y que salga a la luz, pero luego hablando como Astrid a nivel personal de mis vivencias y las conclusiones a las que llego, lo que te digo es que eso es un viaje personalísimo de cada uno y que luego en colectividad hay un discurso muy potente que tiene que ver con reencontrarse con lo que somos, desmentir lo que se nos ha dicho que somos, empezar a sacar la historia que nos rodea a la luz, reconciliarnos, sanar y reivindicar. ¿Sabes? Que cada uno haga su viaje y se pregunte y encuentre las respuestas que tenga que encontrar. Porque es que te digo eso. Pero es que luego dentro de la colectividad puedes estar incluso que te llegues a una colectividad y que digas, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me identifico. Totalmente, me identifico, claro. Me parece bien o me parece fatal. Sí, pero porque tiene que ver también una vez más con esta cosa de que no tenemos ni idea de lo estructural, cómo se concibe, cómo se entreteje lo estructural, que nos atraviesa por ser personas negras de una manera concreta, pero dentro de ese atravesar y dentro de las cosas que nos pasan hay un montón de realidades, hay un montón de matices, hay un montón de contrariedades, hay un montón de conflicto y hay evidencias y hay verdades, pero hay mucho más de lo otro, ¿sabes? Hay mucho desconocimiento también en la diáspora porque hemos sido de alguna manera arrancados de nuestra propia historia y y hemos tenido la vivencia de tener que encajar en la historia, en las exigencias, en el relato de otros que verdaderamente no tiene que ver con lo que somos. Y claro, ¿cómo navegas eso? O sea, inevitablemente tienes que navegar eso a nivel individual y luego en la colectividad, pues te diré que ese viaje aquí en España, ser persona negra aquí en España, te puedes encontrar con puntos en común con lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en otros países donde haya población negra en Europa. Hay puntos en común, pero luego lo que pasa en cada uno de esos países, cómo te crías, cómo te relacionas, cómo te vinculas, determina también mucho tu experiencia, ¿no? Y entonces... Cambia mucho, depende incluso de barrios, ciudades, personas, porque yo conozco gente, por ejemplo, que se crean pueblecitos en el norte y que han vivido como muy claramente pues ese matiz, porque era como muy evidente, muy explícito y era muy marcado. Y luego he encontrado personas también que han vivido a lo mejor en Madrid y lo han vivido de una forma muy neutra. Es que sí, yo tengo una amiga que se crió en Burgos, que siempre me lo dice. Dice que ella cuando llegó a Madrid se dio cuenta de quién era ella como persona, como mujer negra, ¿no? Evidenciar esa característica que al final determina cómo estás tú en un lugar,
¿no? El tipo de relaciones, las cosas que te van a pasar. Es que es algo poliédrico, heterogéneo, complejo. Es una movida porque yo no sé dónde ubicarme porque evidentemente la experiencia de cada uno, incluso de... Pero no sé si... ¿Qué opinas tú de esto que voy a decir? Porque yo personalmente llevo toda la vida también buscándome y tampoco me he identificado con los grupos donde he estado. Es verdad que había una cuestión donde yo era blanco como la gente que me rodeaba, pero yo no me identificaba con la gente. Yo me he sentido muy solo siempre y no muy poco reconocido, muy poco identificado. Y me he tenido que encontrar a mí mismo, incluso más allá incluso del discurso oficial del lenguaje. De hecho, yo me he tenido que buscar en lugares más allá del humano, vamos a decir, ¿no? Tú sabes que yo soy un poco más trascendente y solamente ahí empecé a buscarme, ¿no? Fuera de las formas, ¿no? Claro, pero yo creo que en esta vida la que estamos participando, esto como si fuera un videojuego, hay capas. Es como que vamos a decir que me atraviesan determinado número de capas y no sé cómo decirlo, sí, las capas, y entonces en función de lo que dictamine y represente esa capa, tú tienes que enfrentarte, es como si dijeran, empieza el videojuego y tú tienes 30 capas y yo tengo 60. Vale. En función del lugar donde estés. Por ejemplo, porque a lo mejor luego, ¿sabes? Y entonces esas capas que te atraviesan determinan cuál va a ser tu juego. Cómo va a incidir cada cosa que pase en el juego, tu paso por determinados lugares, tu relación con determinadas personas. Y eso hace que el encontrarte con la persona que eres sea un poco más complejo aún. O sea, si todos estamos en esa búsqueda de saber quiénes somos, saber quién eres en determinados sitios con determinadas características hace que ese juego sea más complejo aún. Sobre todo cuando existe una forma de entender el juego que está impuesta. Ya. ¿Sabes? Entonces eso es como dices, y ahora yo, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que...? Y a lo largo que va avanzando el juego, te das cuenta de que ciertas cosas que habías asumido ya no tienen valor o realmente no son tal como son. Y es como ir haciendo un puzzle, ¿sabes? Ir haciendo un puzzle de una imagen que no sabes cuál es, que a medida que el puzzle se va conformando, vas viendo que que la imagen va tomando forma, pero tú todavía no sabes qué hay ahí, o sea, qué tipo de imagen, y dices, yo creo que es esto, y cuando encuentras otras piezas y las pones, dices, no es esto, ostras, ¿esto qué es? ¿Sabes? Es muy loco. Sí, es muy loco. Entonces, pues creo que es eso, creo que dependiendo de dónde te toque nacer, con qué apariencia te toque nacer, un montón de cosas que van a determinar mucho la experiencia de vida que tienes, pero todos estamos buscando lo mismo. Esa es la historia. Me pasaba. Mi familia es de un pueblecito de Córdoba, muy cerca de Pozo Blanco. Vale, ahí lo dejo. Que se llama Villalto. Vale, y yo recuerdo muy claramente, debido a mi sensibilidad, que yo esa tierra la amo y me ama, pero es la tierra. Es una cosa que nosotros íbamos cada verano al pueblo y yo ahí me renovaba. Tenía un reconocimiento de mí mismo a través de estar ahí. De estar ahí. Pero ni siquiera la gente. Porque te voy a decir que hasta, bueno, había buena gente y gente buena de compartir, pero la forma de entender la vida en general no era gente con la que yo tampoco me identificara. Yo he sido un personaje bastante particular y solitario, pero yo necesitaba ir a ese lugar. Sí, como para... Encontrarme, para acordarme de mí. Sí. Y entonces yo iba allí al pueblo los veranos, o los veranos que pasábamos a lo mejor un mes, cuando eran las vacaciones largas del colegio, un mes y medio o así. ¡Wow! Sí, como respirar hondo, ¿no? Y volver otra vez a tu sitio. Porque, qué curioso, porque mi sitio no era este. Y todo esto lo saco porque tú lo has refrescado conmigo. Y me fascinó que tú me contaras una cosa que había experimentado de esa forma, pero es que en tu caso es más brutal todavía. Claro, es que es como la dimensión, ¿qué dimensión tienen las experiencias cuando están sujetas a determinados hechos, ¿no?
Es que eso que has dicho, o sea, yo nací en Madrid, mis padres son de Guinea Ecuatorial. Por las circunstancias de la vida, yo la primera vez que fui a Guinea tenía 30 años. Y la primera vez que yo pisé, o sea, es que siempre recuerdo eso, la primera vez que yo pisé Guinea fue bajar del avión y dije, en mi interior dije, estoy en casa. ¿Cómo es posible un sitio en el que no has estado nunca que sientas que estás en casa? ¿No? Y para mí fue muy impactante porque llegar a un sitio donde la mayoría de la gente es negra, luego conocer a parte de tu familia que no habías visto nunca en persona. Cuando conocí a mi tío Ilanda, dije, es igual que mi madre, pero en hombre. Es que me impactó eso, mirarle y quedarme mirando y decir, o sea, esa experiencia que la gente ve como común de tener a sus tíos, a sus primos, en una convivencia diaria o, bueno, a lo mejor que son fácilmente accesibles porque no están muy lejos y que a lo mejor te ves los veranos o en Navidades, esas cosas. Claro, yo la primera vez que tuve esa experiencia fue a los 30 años de ver a gente de mi familia directa, porque sí, aquí en España tengo mucha familia, pero o sea, los hermanos de mi madre, ¿vale? De llegar a Guinea y conocer a los hermanos de mi madre y ver eso, y ver que un país te reconoce. O sea, ir por la calle y decir, ay, o sea, gente que, oye, que ibas a llegar y que se cruzan contigo, yo iba al instituto con tu padre, dile que recuerdos de, yo qué sé, de no sé quién, tal. Y ese reconocimiento, lo que has dicho tú, de que la tierra te reconoce, pero es que la tierra te reclama. Eso es. Y te busca. Es una sensación súper... Como un afecto, es una cosa muy extraña. Es un afecto, es una conexión. Yo no, o sea, yo voy a hablar de lo que yo he sentido, porque no tengo tampoco explicación para esto, pero yo sentía, esa fue la primera vez que tuve constancia de eso y creo que no estaba preparada tampoco No te lo esperabas. para sostenerlo, para hacerme cargo de eso. Porque la siguiente vez que fui, tardé muchos años en volver a Guinea y es que es toda una movida. Es una movida de la vida tal y como se nos presenta, porque a cada uno se nos presenta de una manera, pero que lo hablábamos antes, es que hay realidades que son tremendas, ¿sabes? ¿No? Y entonces, pues creo que no tenemos ni idea de cómo tenemos que gestionar todo lo que sostenemos, todo lo que somos, porque nuestra conciencia en esta vida de lo que somos es muy difícil de encontrarla, de encontrarte con ella, de descubrirla, de estar despierto ante lo que acontece delante tuya, porque la vida está llena de mensajes constantemente. Lo que pasa es que a veces no tenemos la capacidad de entender, de sostener. ¿Sabes? O sea, ahora que estoy hablando contigo es la primera vez que reconozco, que me doy cuenta de que soy consciente de que no tuve la capacidad de sostener lo que se me estaba abriendo en ese momento. Y es ahora, como 15 años después, que empiezo a entender, un poco, ¿sabes? Es una historia porque al callar todo el ruido que tenemos en la cabeza, todas las creencias, todo lo establecido que nos distrae, para dedicarle tiempo a escuchar al inconsciente y profundizar y darse cuenta todo lo que asumimos nada más nacer inconscientemente y lo que tenemos que llegar a hacer consciente y entender es enorme. Es demasiado y al mismo tiempo es como que, ya te digo, yo me noto que estoy como abriendo puertas, ¿no? Como yo le suelo decir a mi amiga Leti, le digo, tía, creo que acabo de pasar 3 pantallas de juego en un segundo. Me acabo de dar cuenta que ha pasado algo aquí. Es una historia porque es un descubrirse constantemente que cada vez que te descubres es como si fuera nuevo, original otra vez. De repente. Eso es lo que mola, sí, porque si no es aburrido. Sí, es verdad que de repente abres los ojos, miras a tu alrededor y dices, wow, ¿dónde estoy? O sea, esto parece que es lo mismo, pero ya no es lo mismo, ¿sabes? Y tú ya no eres la misma. Entonces, todo es nuevo y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con todo esto? ¿Hacia dónde voy? Y a mí eso, o sea, darme cuenta de eso y ser consciente de eso también me genera como mucha compasión conmigo misma, con cómo hago las cosas.
esa exigencia que tenemos de hacer las cosas bien, o sea, ese concepto de lo que está bien es muy revisable constantemente para mí, ¿no? Porque de repente digo, yo estoy persiguiendo hacer las cosas bien y cuando te pasa eso, que de repente te das cuenta de que te has pasado el juego, o sea, te has pasado 3 pantallas del juego y estás en otro lugar sintiendo que eres otra persona, siendo tú misma, o sea, tú sigues siendo la que eres, pero ya no eres la que eras. Y entonces, ahora, ¿cuál es esa denominación de hacer las cosas bien? ¿Sabes? ¿Dónde está el bien? ¿En qué reside hacer el bien? ¿Y cómo vas a hacer las cosas bien cuando desconoces cómo son las cosas? Pero no solo eso, cuando desconoces quién eres tú, cuando no sabes que tenías ciertas herramientas, cuando hay mucha información que te falta, cuando te han dicho que eres una cosa y te das cuenta que no eres esa cosa. ¿Sabes? Entonces yo digo, con calma. Vamos a ir por lo menos despacito. Vamos a ir despacito porque esto No merece la pena mucho. Pero claro, hablábamos también de que descubrías también que de dónde soy entonces. No tengo respuesta para esa pregunta y tengo respuesta para esa pregunta. Es decir, no tengo respuesta porque creo que nunca lo voy a saber, pero tengo una respuesta que he ido acumulando a lo largo del tiempo para sostener lo que me pasa o para estar en coherencia con lo que me pasa. Y es que soy de algún lugar, pero la definición de ese lugar no estamos preparados para asumirla. Ni yo tampoco. Yo voy descubriendo cosas, voy descubriendo cosas, es que este es el tema, voy descubriendo cosas y a medida que voy descubriendo cosas, tengo que aniquilar el concepto de lo que es ser de un lugar que me había ido acompañando, ¿sabes? Porque a lo largo de mi vida esta cosa de nacer en un país diferente al de tus padres y el ser negra en un país de personas blancas, te obliga constantemente a estar preguntándote, tú te haces esa pregunta, o por lo menos yo me la he hecho, ¿de dónde soy? ¿Con qué me identifico? ¿Con qué me tengo que identificar? ¿Dónde me siento, tengo esa sensación de pertenencia? Y a lo largo de mi vida he tenido que desechar cosas que pensaba que eran así y luego me he dado cuenta de que no son así, ¿sabes? A lo largo de mi vida he querido identificarme con una identidad española, pues ha sido complicado, porque estás en un sitio donde se te ha estado recordando constantemente que no perteneces, pero al mismo tiempo hay una pertenencia en cuanto a las vivencias, las experiencias, las personas que conoces, los hábitos y costumbres que aprendes. Y entonces lidiar con esa bipolaridad es muy complejo. Impide que tú tengas claro dónde, o sea, quién eres, ¿no? O sea, es como que estás en esa bipolaridad de, no, es que ahora me reconozco como española, pero es que no puedo reconocerme como española, pues soy guineana, pero nunca he estado en ese país, no sé. Y hay ciertas cosas, ciertos conflictos donde no puedes saber exactamente quién eres porque como te han enseñado que te defines como persona, no casa con la experiencia vital que estás teniendo. ¿Me explico? No sé si del todo. ¿Sabes? Es como que decir que yo soy guineana sin haber estado nunca en un país y al mismo tiempo reconociendo que hay ciertas costumbres y hábitos del país que no van contigo porque te has criado en otro país donde donde las cosas se hacen de otra manera o hay otro tipo de creencias, te genera un conflicto en cuanto a, ¿pero de dónde soy? ¿Pero de dónde me posiciono yo en toda esta movida? ¿Y por qué tengo que posicionarme? Esa es otra historia. ¿Sabes? ¿Por qué debería yo por qué tengo que estar en un sitio en concreto? ¿Sabes?
Porque para mí, ahora ya en este momento, y quizá dentro de un año diga otra cosa, o al ritmo de los acontecimientos, a lo mejor dentro de un mes o mañana te estoy diciendo, oye, esto que he dicho no lo pongas, que no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Me he dado cuenta de que no. O sea, al ritmo en el que suceden los acontecimientos y las experiencias vitales, pues te das cuenta de que ese posicionamiento es un enemigo para saber verdaderamente quién eres. Porque te exige encasillarte en un lado de la historia, y la historia, cuando hablábamos de las diferentes capas, la historia, en mi caso, que a mí me atraviesa, tiene una complejidad que no puedo posicionarme únicamente en un lugar o en otro, porque soy la mezcla de esas dos cosas. Y porque surjo de la conjunción, de la fricción, del hermanamiento, de la armonía, de todas esas realidades, pero ya no solo de esas realidades que clarísimamente me definen, sino de todo a lo que yo estoy expuesta. Qué interesante lo que cuentas, porque al final es verdad que la forma que tenemos de construirlos y que en el mundo iniciático se enfatiza mucho es lo de borrar la historia personal, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque al final la historia está construida a través de un relato que suele venir de fuera, que vete a saber quién ha contado esa historia y cómo y con qué intereses, y Claro. no tenemos capacidad de poder deshilar eso que nos genera un relato de buenos y de malos, no solamente a nivel intelectual, sino tensiones internas emocionales. Totalmente. En el momento que tenéis un texto de Roma, aunque no lo conozcas o de lo que sea, te involucras, es inevitable emocionalmente. Entonces, claro, la única forma, para mí, en el mundo iniciático es así, la única forma de encontrarte a ti mismo es a través del silencio. Y el silencio está vacío de relatos, está vacío de un montón de cosas. No necesariamente para aislarse, porque no hablo de aislarse. Yo voy a hacer una referencia a otro autor que te lo decía, ¿no? Que si quieres, antes de unirte al mar o antes de unirte al universo, sepárate de él. Entonces tienes que identificarte primero a ti mismo para poder fusionarte después. Pero al final esto va de tolerar, como tú has dicho hace un ratito, el vacío. Total. Es que lo que dices del silencio, es que a mí ahora puedo entender un poquito a qué se refiere eso, porque es en el silencio donde te das cuenta, donde escuchas lo que te pasa y asumes que lo que te pasa a ti, y si tienes la capacidad, reconoces el valor de lo que eso es. ¿Sabes? Porque yo no tenía esa capacidad antes. Es que es muy fuerte, pero es que yo tenía la sensación constantemente de que tenía que ser otra persona para encajar, para ser validada, para ser elegida, para tener un estatus, para ser considerada, ¿sabes? Y entonces cuando desmontas todo eso, que sin querer, consciente e inconscientemente, porque podemos ser hasta cierto punto conscientes, pero todo lo que supone la inconsciencia de sostener eso es lo más peligroso, dañino, con lo que te relacionas, porque te estás obligando constantemente a no asumir quién eres, a estar alejada de la verdad que te hace ser, a la verdad que traes a este juego, ¿sabes? La verdad que representas, que nadie te ha contado, pero que hay algo que hace que te mantengas alejada de ella constantemente, ¿sabes? Y entonces es en ese silencio cuando empiezas a asumir los acontecimientos de la vida más allá de lo aparente, cuando te das cuenta, empiezas a ver quién eres. Empiezas a ver. Yo no sé si en una existencia, en una vida, nos da tiempo a saber quiénes somos. Yo creo que no. Yo creo que no, pero... Que también es otra cosa, asumir nuestra inmensidad. Claro, es que... Es el abismo, quizá, ¿no? Pero por eso te digo, la compasión para mí es como una cosa de calma. Cálmate. Porque si te pones ahí a introducirte en todo lo que genera ir entendiendo de qué va esto, de qué va la vida, pues puedes entrar en sitios un poco complejos de llevar y te puede asistir de repente una angustia o algo que dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? Total.
¿sabes? Entonces, bueno, como de momento tengo que estar aquí, voy a intentar estar de la mejor forma posible. Porque esto que estamos hablando, al final tú siempre has sido de alguna forma consciente de esta angustia, ¿no? Bueno, siempre no. O sea, pero siempre la has llevado encima. Angustia, sí. ¿Tú crees que la música tiene que ver con el lugar donde te apoyas para... Mucho, 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 mucho. Y ahora que me lo estás diciendo, sí, es que para mí la música es como, es como todo lo que está bien cuando estás en contacto. Yo, cuando era pequeña, yo cantaba en mi casa. Yo era muy tímida cuando era pequeña. Entonces, cuando iba al colegio, era mi momento de estar con mis amiguitas y tal, pero cuando llegaban las vacaciones, y además nosotros éramos esta cosa de no sabíamos qué son las vacaciones. Vacaciones era estar en el barrio, ir los domingos a la piscina, que a veces mi madre cocinaba y nos íbamos con la comida a la piscina y tal, pero eso de irte a otro sitio de vacaciones, a la playa, tal, no sé qué, al pueblo. Mis amigos cuando decían, no, me voy al pueblo, y yo, anda, me voy al pueblo, vaya. ¿Sabes? Es que para mí era otra cosa. Y yo, pues yo había veranos que yo estaba en mi habitación escuchando música, cantando canciones, bailando. Y era mi momento de, wow, de disfrute. Bueno, sí, mi pueblo. Sí, 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 me quedaba ahí cantando y además, no sé, como que la música a mí siempre me ha hecho muy feliz y me ha ayudado a imaginar. Ha sido como una válvula de escape, ha sido mi mundo de fantasía, ha sido mi mundo de conexión emocional, ha sido mi mundo imaginario. Sí, ha sostenido muchas cosas, me ha sostenido mucho. Y luego ya cuando vi que me podía dedicar a ello, bueno, ahí entraba también. Cuando vi que me podía dedicar a ello, empezó a pasar algo que era como hubo un poco de disociación, porque de repente algo que me hacía muy feliz tenía la exigencia de hacerlo de una determinada manera y volvemos otra vez con esa cosa de hacerlo bien, de esta cosa de, ¿qué es eso de hacer bien las cosas? O sea, en un sistema material, productivo, que está pensando siempre en el resultado, tiene un sentido. Pero es que de repente te das cuenta de que asumir esa concepción de hacer las cosas bien, con qué objetivo quieres hacer las cosas bien, qué quieres ganar cuando haces las cosas bien, ahí se abre otra etapa del juego y dices, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Porque eso me di cuenta de eso cuando hice el musical de Tina. Y me di cuenta de dónde estaba. Bueno, me di cuenta. Empecé a darme cuenta. ¿Qué te refieres? De dónde estaba. Pues porque yo tuve. ¿Te acuerdas? Que tuvimos una sesión, que esa sesión a mí me salvó la vida. Sí, porque después de esa sesión te dije, no tengo voz, no tengo agudos. Y al día siguiente de tener la sesión contigo, recuperé mi voz. Me di cuenta de que tenía un lío montado en la cabeza con esa exigencia de querer hacer las cosas bien y de una determinada manera que una vez más, y con el tiempo, me he dado cuenta de que era esta cosa de querer imponerte a ti misma ser otra persona. Y fíjate, decir esto cuando estás representando el papel de otra persona, de una persona con toda la historia vital que tenía como Tina Turner. Es una cosa muy loca, porque yo ahí en ese proceso me di cuenta de que a mí no me venía bien asumir que tenía que hacer las cosas bien, porque lo que hacía en mí era que no pudiese llegar a ese resultado o no pudiese llegar a ese resultado de la forma que yo pensaba que tenía que llegar. Y por otro lado me alejaba muchísimo de mí misma y me di cuenta de que un día tuve una reflexión, nos salió un bolo con mi banda en París.
Y yo llevaba un año sin cantar mis canciones. Y cuando fui al ensayo, no las podía cantar. Wow. Porque estaba el mecanismo que yo tuve que asimilar vocalmente para poder hacer el musical, había anulado lo otro. Y tuve una crisis de identidad durante el ensayo que les dije paré el ensayo y dije, vamos a parar, no puedo cantar mis canciones. Y yo salí del ensayo diciendo, no puedo cantar mis canciones. Al día siguiente tenía función en el teatro. Me fui a mi profe de canto, le dije, me está pasando esto, otro de mis salvadores, y con un par de clases como que volví a recordar ¿Dónde colocar? dónde colocar para volver a ser yo. Y tuve una reflexión en París en la habitación, dije, lo lejos que te has tenido que ir para darte cuenta que lo que ya estaba ya era suficiente. Wow. Y de alguna forma ese suficiente es un lugar de sencillez porque eres tú. Es que ser yo está muy bien. Pero es que esto lo puedo decir ahora. Es que antes no podía. Es que ser yo está muy bien, está fenomenal. Es que está muy bien. Qué bonito. Qué bien ser yo. Qué guay. Qué bien poder descubrir quién soy. Y eso no tiene nada que ver con hacer las cosas bien. Tiene que ver con encontrar quién eres. ¿Sabes? Es que eso fue, bueno, Tina el ser musical me enseñó unas cosas que todavía estoy procesando. Pues tuviste que incorporarte tú estructuralmente en otro sitio fuera de tu configuración Sí. habitual para poder cantar a Tina. Claro, y eso me enseñó el lío en el que estaba metida. A lo que te ibas a enfrentar, quieres decir. O sea, al tener que enfrentarme a eso y darme cuenta de como de las trabas que encontraba en mí misma para poder ejecutar ese trabajo como se esperaba que fuese ejecutado, me di cuenta del entramado loco en el que estaba metida, las cosas, las luchas internas que tenía conmigo misma. Porque yo siempre digo, la gente siempre me pregunta, ay, seguro que fue maravilloso el musical. Y yo digo, dependiendo de qué me pregunte, la respuesta corta es sí, pues estuvo muy bien. La respuesta larga es, vamos a hablar, siéntate. Porque es que fue una batalla conmigo misma. Es que fue una batalla conmigo misma. Porque al tener que ese nivel de exigencia me encontré con las cosas que hay en mí que yo no sabía que había. Me encontré con muchas cosas que yo no sabía que habían, que son maravillosas, pero me encontré con muchas cosas que yo no sabía que habían, que eran demonios, ¿sabes? Por ejemplo. Pues el pensar que para llegar, o sea, primero, que no eres suficiente y que nunca vas a llegar a serlo, o sea, nunca vas a llegar al nivel de exigencia que se pide para hacer esto, que para llegar a ese nivel de exigencia tengo que esforzarme de una manera descomunal porque si no, no vas a llegar. Y eso no es verdad. O sea, ninguna de estas cosas son verdad. Que tienes que estar por delante de todo el mundo. Es decir, esta cosa de ser la número uno, ser la mejor, ser tal. ¿Sabes? Yo ¿cómo decirte? Ahora que lo estoy hablando, me estoy imaginando a mí pequeñita lidiando con un gigante y así. Y pasando de uno a otro, diciendo, además como muñecos así inflables y los pinchas se desinflan, pero es que aparece otro. Y estás así, recorriendo ese camino, ¿sabes? Que dirás que es imposible. Esto que nos ha metido es la ley del esfuerzo, que esto se consigue todo con esfuerzo. Claro, y el canto tiene una cosa que es muy bella, que es que, bueno, hay muchas cosas en la vida, pero a través del canto podría experimentar esta cosa de, para llegar a esas notas que tengo que dar o para cantar con esa calidad vocal que se me exige en este musical, lo que va en mi contra es justamente ese esfuerzo tan grande que estoy poniendo, porque cuando estoy relajada
y estoy entendiendo los mecanismos de mi cuerpo y al mismo tiempo estoy entendiendo que yo tengo una forma de cantar, es cuando sale. Y de hecho mi mejor función no porque no en términos cuantitativos o cualitativos, sino en términos de cómo me sentí, fue la última, porque ya sabía que se acababa. Y entonces a mí me salía una voz que yo dije, wow, según lo estaba haciendo. Sabía que ya no tenía que volver a estar en esa batalla conmigo misma, ¿sabes? Y mi última función fue. Es una historia, porque volvemos otra vez al abismo. Imagínate, por ejemplo, esto me lo cuentas y yo me he dado cuenta, ¿no? Hoy llevo unas semanas un poco agotado y me dejaba el día de hoy y el de mañana pues, para hacer alguna entrevista. Pues esta mañana me he levantado súper descansado, que es un poco esto. Y uno se plantea, ¿pero qué hacemos cognitivamente para que vivamos el día a día de esa forma que nos aprisiona tanto? Y tan estresante y de todo. Y al final un mero concepto de que hoy hago otra cosa, pero es un concepto. No está cambiando en realidad nada, ¿no? Por eso quizá, y hoy está llevando la conversación muy por aquí, me está molando, ¿no? Pero ese concepto de vivir con la muerte como consejera, que habla de que cada instante sea el último, es un poco esto, ¿no? De repente vivir ahí en ese lugar, pero no desde el punto de vista no vamos a morir o dramático, sino vivir ese espacio que te da cuando acabas algo, ¿no? Que dices, por fin, ¿no? Y de repente sale tu voz. Ya. O yo me levanto descansado, ¿no? Ya, es que sí tiene... Es un goce ahí. Pero claro, pero ¿cómo llegas ahí? Pero a mí se me abre esto, con esta conversación se me abre como decir, ostras, esto es muy importante. Es muy importante, pero el tema es que no, ¿cómo hacemos para acceder ahí voluntariamente? Porque yo accedí ahí porque lo que dices tú, se terminaba algo. Y yo era consciente de que se acababa, y mi cuerpo se relajó, pero yo no accedí a ello conscientemente, a ese relajamiento conscientemente. Fue algo que vino dado a consecuencia de saber que era el final de algo. Yo me pregunto, ¿cómo poder acceder a eso voluntariamente? En plan, estoy en este estado y traigo hacia mí este estado. No lo sé. Pero sí, o sea, te entiendo perfectamente porque, ¿cómo decirte? Hay algo también, sí, del agotamiento, o sea, cuando llegas al final de una etapa o cuando te ha pasado algo que te ha drenado muchísimo y ya no puedes más, lo siguiente es el agotamiento y en ese agotamiento encuentras también una liberación, porque lo siguiente que tienes que hacer como estás agotada, dices, lo haces desde ese agotamiento y en ese agotamiento encuentras algo que es muy valioso, que es, mira cómo puedo hacer las cosas cuando no estoy preocupada, cuando no me estoy autoexigiendo, cuando no estoy intentando controlar todo lo que pasa. Pero qué movida tener que llegar allí. Claro, pero ahí se llega de muchas maneras. De hecho, no recuerdo exactamente el nombre, pero sé que hay un bailarín que se pegaba una paliza antes de salir al escenario porque salía más fluido. Y es verdad que en esos momentos, donde estás en esos momentos extremos, es como que salen otras cosas de ti y otra fluidez porque empiezas a quitar lo que dices, esto para qué. Quitas un montón de cosas que sobran. Y se queda lo esencial. Y lo esencial es lo que habla. Y habla y dice, ahora me toca a mí. Sale así y tú misma mientras lo estás experimentando y dices, wow, yo tengo la capacidad de hacer esto así. El problema es que muchas veces yo creo, desde mi punto de vista, entendiendo la enfermedad como una manifestación del inconsciente, ¿no? Para descongestionar, creo que muchas veces necesitamos enfermar para llegar a esto. Ya. Ves a mucha gente que de repente no lo sabe hacer bien, ¿vale? De repente le baja la energía y todo se ordena. Y tú dices, bueno, vamos a recuperar esa energía, pero es que recuperar esa energía supondría un proceso de estrés, de autoexigencia, de tal. Incluso volver a comportarse como cuando tenía esa energía. Y empezar a cometer los mismos errores. Eso es. Es una historia, porque
si la naturaleza está haciendo eso es por algo y que hay que hacer para volver a ese estado vital donde tú puedas estar con esa vitalidad, pero no haciendo lo que estabas haciendo antes, que te estaba dañando. Total. Que atentaba constantemente contra ti, que había una falta de escucha. Por lo que sea, o una creencia, una motivación falsa que te llevaba por caminos que no son los tuyos. Qué película, es una historia. ¿Y sigues disfrutando del cante como cuando ibas al pueblo de pequeña? Pues mira, es que, claro, es que de repente dedicarme profesionalmente a la música, que yo no sabía que eso era una opción para mí, pero de repente se abrió. Empecé disfrutando y luego pasó algo que fue como una desconexión del disfrute. Entonces estoy en el proceso de reconexión con ese disfrute genuino. Porque sí me pasa, cuando estoy en el escenario, o sea, antes de subir al escenario hay tantas cosas de las que te tienes que preocupar, sobre todo cuando estás con tu proyecto, tú autoproduciéndote y tal, que yo siempre estoy agotada antes de subirme y digo, y con el miedo de, claro, como he tenido que estar pendiente de 50.000 cosas, no puedo estar disfrutando este momento, pero ya te subes al escenario y empiezas a cantar y hay algo que ya te encuentra en el hecho de lo que estás haciendo. Pero estoy con la consciencia de querer estar más presente en ese disfrute que en lo otro. Porque me he dado cuenta, de repente es que te secuestra eso, ¿sabes? Te secuestra la otra parte que es la parte de la preocupación, la parte de la exigencia, la parte de la planificación, la parte de querer llegar a constantemente. Para mí es un tema lo de siempre tener que estar a la altura de, o que las cosas sean de una determinada manera. Pero sí que durante el concierto empiezo con esa preocupación y sí que hay un momento en el que me encuentro con el disfrute, pero me tengo que poner en el aprendizaje de estar más en el disfrute. Que más a disposición, si no, no ocurre. Si no, es una responsabilidad muy grande y hacerlo todo bien y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque al final, porque te olvidas, porque... Mira, yo ahora estoy, por ejemplo, en una cosa que es... porque salí del musical muy agotada y yo no quería cantar. Es que yo no quería cantar, dije, me voy a tomar un año sabático. Dije, voy a estar 3 meses cuando termine el musical. Voy a estar 3 meses sin cantar. Y según iba pasando el tiempo, digo, no quiero cantar. Voy a estar un año haciendo lo que me dé la gana. Si canto, va a ser porque o me pagan muy bien o me encanta la propuesta que me hacen. Y fue lo que hice. Hice un concierto en homenaje a Erykah Badu que me reconectó mucho con ese disfrute de cantar, porque para mí ella es una artista, la tengo un referente muy claro de lo que me gustaría hacer conceptualmente en cuanto a lo que representa esta mujer, que es una muestra de cómo llevar la autenticidad como artista a un plano maravilloso, ¿sabes? Digo, me gustaría encontrar a la Erykah Badu que tengo dentro, ¿sabes? Siendo Astrid, pero con esa forma de estar y de comunicar. Perdóname, ¿quién es Erykah Badu? Yo es que no lo sé. Pues es una cantante de neo soul. Ella fue cuando apareció con su primer disco y su single On and On. Yo dije, ¿quién es esta mujer? Su forma de cantar es, o sea, no la puedes confundir con la de nadie. No te recuerda a nadie más que a ella. Ajá. Lo que hizo musicalmente hablando en aquella época era una cosa tan auténtica. Otra vez es esta cosa de su forma de estar en el escenario también, su imagen. Es que yo decía, wow, me sorprendió mucho. Entonces, para mí eso es como mi referente muy claro de quiero poder ser Astrid como Erykah es Erykah. Y así por preguntarte, ¿algún disco, algún tema en general, en particular o toda su obra? Los 2 primeros discos sobre todo. Porque luego sí que ha sacado más discografía que no me ha impactado tanto, pero los 2 primeros discos para mí, de arriba abajo los 2 primeros discos, Vale. es que me dije, wow. Lo voy a escuchar.
Sí, ya te lo enviaré. Vale. Tú ahora mismo entonces se podría decir que estás disfrutando porque dices mi música. ¿Tú te identificas claramente con el soul? Sí, o sea, me gusta todo tipo de música, pero la música soul a la hora de escucharla, o sea, yo canto soul porque me gustaría poder hacer sentir lo que a mí esa música me hace sentir, ¿sabes? Porque es una música, es que es soul, es el alma, ¿sabes? Es una música que a mí me hace conectar con cosas muy profundas de mí, también con una sensualidad, una forma de comunicar, una belleza, como con algo muy agradable de la vida, ¿sabes? Que digo, wow, qué forma de contar la vida, qué forma de estar, qué forma de sonar, qué sensación escuchar esta música, por dónde te lleva, tal. Y como oyente disfruto lo que estoy escuchando y me coloca en un sitio súper bonito, y como cantante me gustaría poder generar eso también, ¿sabes? Con lo que hago. Y estoy aprendiendo. O sea, siento que estoy aprendiendo, siento que mi trayectoria musical empezó con muchísimo disfrute y luego hubo un momento en el que la profesionalización me colocó en un sitio de exigencia que, que me hizo darme cuenta de quién soy y de lo que, si quería continuar en ese camino, tenía que desechar, de lo que tenía que aceptar, de lo que tenía que trabajar y también, pero también de lo que tenía que estar muy orgullosa. Ahí te ayuda mucho Tina, ¿no? Tina también. Bueno, es que Estás agradecidísima a ella sin conocer, claro, sin conocerla. No, pero es porque fue una experiencia, ya te digo, que como yo estuve en batalla conmigo misma, me tuve que revisar desde muchos lugares, ¿sabes? Y una revisión tan profunda que otras cosas, yo sigo diciendo a día de hoy que no sé, que ojalá la vida, me gustaría vivir muchos años, pero yo no sé si me voy a encontrar con una experiencia que me coloque en el punto en el que ese musical me colocó, de autoconocimiento. Y te voy a decir una cosa, que esto lo sabe muy poca gente, pero tuve que rechazar una serie cuando hice el musical, que luego a posteriori algunas personas con las que lo comenté me dijeron tendrías que haber dejado el musical y haber hecho la serie. Pero yo en mi interior sentía que yo quería transitar eso y todavía no sabía a lo que me iba a enfrentar, todavía no lo sabía, pero tuve que, se solapaban en el tiempo y la logística tanto de uno como de otro no permitía que lo pudiese compaginar. Entonces tuve que tomar la decisión de hacer una cosa o hacer la otra y me decanté por el musical. Eso te iba a decir yo desde muchos puntos de vista. Haces series, haces películas, haces teatro, cantas. Madre mía. Bueno, no sé, bueno. Que además ese viaje ha sido poco a poco, porque empiezas con la música. Sí, y la interpretación aparece luego. Es que la interpretación ha sido, yo nunca pensé que iba a ser actriz, la interpretación ha sido una cosa que ha aparecido, te voy a decir, esto es loco, pero por destino, porque yo además no me considero una actriz convencional, mi trayectoria como actriz no ha sido nada convencional, mi forma de aprender esta profesión no ha sido nada convencional, yo se lo digo, se lo suelo decir a mis amigas actrices, me siento como un bicho raro, pero es que para mí tiene un sentido que es muy potente y que es que para mí la interpretación vino a decirme que el poder de conectar y de comunicar contando historias tiene un poder sanador que pocas cosas lo tienen. El poder de estar en un escenario contando una historia, conectando con la gente, es algo, o sea, yo tuve un momento haciendo la obra de teatro Un trozo invisible de este mundo, en una de las funciones, no sé cuántas funciones llevaba, y era la primera vez que yo hacía algo como actriz a ese nivel. Había hecho cositas pequeñas, pero, o sea, esa implicación así fuerte. Hubo un día durante la función que yo estaba diciendo mi texto y miré a mi alrededor y había momentos en
en el texto de silencio, ¿no? Y yo miraba alrededor y me di cuenta, y lo recuerdo perfectamente, en ese momento dije, ¡guau! ¡Qué poder! Pero qué poder tengo desde donde estoy, diciendo lo que estoy diciendo, observando a toda la gente con esa atención. ¿Sabes? Y dije, ostras, esto es muy poderoso. Y entonces mi forma de ser actriz es desde ahí. Porque no me interesa otra cosa. ¿Sabes? O sea, digo que no me interesa. De sentir esa afectación, quieres decir, de sentir esa comunicación esa atención tan profunda por parte de la gente, ¿no? Que se involucra en la historia de esa forma, ese silencio que supone todo eso, ¿no? Sí, o sea, porque el texto que yo decía era un texto muy potente, la obra en sí era una obra muy potente, maravillosamente escrita por Juan Diego Boto y maravillosamente dirigida por Sergio Peris Mencheta, y yo tuve el privilegio de sostener esas palabras, ¿sabes? Y de contar esa historia. Y es que era una obra que fue muy especial porque la gente no es lo típico de, uy, me ha gustado mucho, qué buena obra de teatro. Es que la gente venía a darnos las gracias al terminar la obra. Yo no era consciente de qué estaba haciendo. Te lo digo en serio. Es que yo me metí ahí. Cuando yo me metí, cuando me cogieron, hice un casting, me cogieron y yo me di cuenta, digo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué? O sea, yo decía, es que yo no era consciente de lo que estaba haciendo y ese día me hice consciente de lo que estaba haciendo, por eso te lo cuento, porque dije, o sea, ahora mismo hay 400 personas en una sala donde yo estoy contando una historia que es importante transmitir este mensaje y hay 400 personas escuchando, pero no solo con un nivel de escucha superior, ¿sabes? Y yo dije, es esto, este es el poder. Y bueno, pues que a mí eso dije, si soy actriz es por esto, no porque luego, claro, luego terminas allí y solo te llaman, es que solo te quieren llamar para hacer de prostituta, de inmigrante, de no sé qué. Y claro, yo dije, es que yo no soy actriz para esto. Entiendo. ¿Sabes? Por eso digo que soy una actriz atípica, porque no me vale todo. Papel. No me vale. Involucrarte en el papel típico que puede asociarse directamente. No, sobre todo porque el tratamiento que hay aquí de las personas negras dentro de la industria audiovisual tiene que superar el estereotipo de las personas negras. Y el trabajo que se hace, o sea, todavía esta industria no está preparada para nuestra presencia. Todavía no está preparada. ¿Qué significa? ¿Qué supone que no esté preparada? Eso significa que a la hora de escribir personajes con esta apariencia, esos personajes son estereotipados, son instrumentalizados, son personajes totalmente planos, sin ningún tipo de complejidad, no están contando, no son personajes vitales para la trama de la historia, no son personajes a través de los cuales puedas ver la profundidad de ese personaje y entender de dónde viene y lo que aporta su presencia, ¿sabes? Entonces, claro, y aún así tengo que decir que he tenido mucha suerte porque he hecho cosas muy bonitas, pero he hecho cosas muy bonitas porque yo tenía claro que quería hacer cosas así y que no iba a aceptar hacer otro tipo de cosas. Y porque también me sostenía por otro lado mi carrera de cantante y entonces pues yo decía a mi representante, digo, a mí hay ciertas cosas, yo estas cosas no las quiero hacer. Así que no, si te llaman, si alguna vez me propones que sepas que no lo voy a hacer porque no me interesa. Es que no me interesa y con algún director de teatro le he dicho que sepas que es que yo no tengo la necesidad de estar aquí haciendo esto. Pero tienes tan claro que se me viene a la cabeza todo el rato la posibilidad de que tú puedas escribir algo. Mira, te voy a decir una cosa. Ayer estuve con una actriz que me dijo, ¿tú no escribes?
Y yo no. Y me insistió, dice, ¿y por qué no escribes? Es que tienes una claridad con respecto a esto que estás contando que no sé si alguien más lo tiene, imagino que sí, pero sabes exactamente cómo tratar este tema y es importante, yo creo. Yo creo que cada una de las personas que estamos en esta situación tenemos una visión y aportamos algo a lo que está sucediendo para poder transformarlo. Y una vez más, es una visión muy personal. Y volvemos al principio de la conversación. Que todo depende de cada uno. Claro. Casi debe ser. Sí, claro, sí. Pero yo creo que es como yo lo leo, o sea, cuando pienso en todo esto, pienso que yo soy una pieza del puzzle. Y todos hacemos el puzzle, entonces mi pieza es necesaria para entender, para ver la imagen final. Pero un poco por eso que estoy haciendo este trabajo de entrevistaros, porque no es lo mismo que tu persona la involucres y la incorpores a una ideología grupal, formando parte de una masa uniforme, a desvincularse todo eso y sufrir lo que supone perder esa identidad, claro. Para enfrentarte al vacío y encontrarte a ti mismo, ser tú mismo, y ahora sí, desde tu propia manera, crear algo desde individuos. Totalmente. Notable. Claro, es que... Y es que ahora voy a lo que te iba a decir en el coche que no te he dicho, que es que ayer estuve en una proyección, estaba dedicada, se llamaba Empoderadas, y está dedicado a cineastas brasileñas, que son mujeres negras en la industria del cine en Brasil. Vinieron 4 representantes y hicieron una proyección de trabajos de diferentes directoras. O sea, o sea, la belleza que yo vi ayer, o sea, que me acuerdo y me emociono un poco, ¿no? Porque hasta que no ves ciertas cosas no te das cuenta de lo necesarias que son. ¿Sabes? Hasta que no estás expuesta a ciertas cosas no te das cuenta de cuánto lo necesitas, cuando no las has visto nunca. Entonces yo ayer vimos 4 proyecciones de trabajos hechos por ya no solo directoras, guionistas, montadoras, mujeres negras en Brasil de una calidad, de una sensibilidad, contando el mundo desde su mirada, desde su propia experiencia, desde sus realidades, desde sus costumbres, desde sus culturas, que yo, hasta no ver eso, no había sido consciente de cuánto necesitaba ver eso, lo que estaban contando, desde dónde lo estaban contando. O sea, eres consciente de una forma intelectual, ¿no? En plan, me hace falta eso, pero desde una forma, desde un punto de vista sensorial, espiritual, no sé cómo decirlo, encontrarte con eso, dices, oh. ¿Y qué es? ¿Se puede expresar con palabras? O sea, mira, contaban la historia de... uno de los cortos contaba la historia de un chaval en la favela, porque era una forma de denunciar cómo las juventudes negras en Brasil están tan desprotegidas, hay pues viven una situación terrible, ¿no? De asesinatos, de marginalización y todo. Y otro hablaba simplemente de la historia de su abuela. Y mi abuela, ya sabes que falleció en el mes de agosto. Y encontrarme con eso, con cómo estaba hecho eso, cómo estaba contado, la sutileza, la sensibilidad, la complejidad hecha sencillez, porque hablar de la vida de ciertas personas, lo que te he dicho, en las favelas, tal, ¿cómo estaba contado eso? Lo de la parte de la abuela, yo vi y dije, wow. Vi a mi abuela en ese corto, pero vi además, estamos hablando de Brasil, pero yo vi Guinea en ese corto. Algunos paisajes, algunas cosas, dije, esto podría ser Guinea perfectamente. Y encontrarme con eso en una gran pantalla que no es habitual, dices, ahora me reafirmo en todo lo que te he dicho antes y me reafirmo en la necesidad de querer ver esto más a menudo. Y ya no solo eso, es que ayer fue como un día que te he dicho que estaba un poco sensible, pero es que ayer
O sea, ayer para mí fue como una forma, lo que te dije que ayer me hizo clic la cabeza en varios sentidos. Uno de esos, es que ayer tuve varios clics y uno de esos fue ir a ese encuentro. Porque esto que has dicho tú de no dejar que los contextos te desnaturalicen de tu propia historia y de lo que eres, tiene que ver mucho con esto, porque estas mujeres se organizaron, están organizadas, hay un proyecto también que proyectaron que es Empoderadas, es el nombre del evento de ayer, pero es el nombre de un libro que recoge a profesionales, mujeres negras en Brasil, y la trayectoria profesional que han tenido, las aportaciones que han hecho dentro de la industria del cine y todo esto. Y para mí fue una reafirmación de tienes que seguir por ese camino. Y lo que te decía de yo quiero producir mis propios espectáculos, quiero producir mis propias historias. Este ha sido un año un poco complejo porque he estado intentando tirar por una línea y esa línea no ha funcionado. Y de repente he estado con rabia, con tristeza, tal. Y ayer me di cuenta, entre esto y el curso este que te he dicho que estaba haciendo, hablando con la persona que nos dio el curso, que no estoy equivocada. Solo que tenía que llegar a este punto, tenía que llegar a ese agotamiento para sacar una información que era valiosa. Incluso el fallecimiento de mi abuela me ha traído una información muy valiosa, pero todo suma a esa pretensión de no dejar que todo esto me desvirtualice y me desnaturalice y que menosprecie el espacio que yo ocupo en el mundo. Porque es que ese espacio que yo represento con mi persona no es solo mío, es que es la historia de todos los que han estado antes que yo, ¿sabes? Y entonces digo, pues eso, que la vida tiene formas curiosas de decirte las cosas. Qué bonito. Ay, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti, ha sido muy bonito y me ayuda como a... O sea, es que luego yo hablando es como me doy cuenta también de muchas cosas, digo, que sí, que seguimos para adelante, que esto tiene que ser así. Es que tiene que ser así, no hay fallo. Incluso cuando piensas que hay fallo, tampoco hay fallo. Te das cuenta de que no. Está todo en su sitio. Está todo donde tiene que estar. Sí. Pues muchas gracias. A ti. ¡Ay!